Hola hermanos y amigos, celebramos ya el primer domingo del tiempo de Cuaresma y la lectura está tomada de San Lucas capítulo 4 versículos del 1 al 13, donde se nos narran las tentaciones de Jesús. Jesús, que ha recibido el Espíritu Santo en el bautismo, ahora se dirige lleno de ese mismo Espíritu al desierto, para pasar allí 40 días antes de comenzar su actividad pública como Mesías para todo el pueblo de Israel. Esta estancia de Jesús en el desierto es como una copia que está basada en los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto y donde fue probado de diversas maneras en su fe antes de entrar en la tierra prometida, como nos narra Deuteronomio 8:2. En este primer domingo de Cuaresma siempre leemos el pasaje de las tentaciones de Jesús, porque a su ejemplo nosotros también nos preparamos durante 40 días para poder entrar luego en la Pascua del Señor, que es el Triduo Pascual, pasión, muerte y resurrección de Jesús. El desierto tiene dos significados. Puede ser, por una parte, el lugar donde viven las fieras y por lo tanto el lugar de las tentaciones y de las pruebas, pero también es el lugar lejos del bullicio donde el hombre puede encontrarse con Dios. Recordemos cómo en el Antiguo Testamento el Señor le daba en el desierto a su pueblo agua, comida y protección. Y esa misma experiencia la podemos tener nosotros durante el camino cuaresmal, porque es tiempo para oración, para encuentro con el Señor, para vencer nuestras tentaciones y también donde el Señor nos bendice con muchos beneficios espirituales. El número 40 en la Biblia significa un tiempo indeterminado donde el ser humano puede pasar por dificultades y por pruebas. Y eso nos indica que el pueblo de Israel vivió esas dificultades, las tentaciones, como las vivió Jesús y como también las vivimos nosotros en el día a día. Lo cual nos indica que el camino de la salvación siempre será duro, pero no imposible. Las tentaciones que hoy nos narra el Evangelio son obra del diablo para atacar a Jesús. En nuestro caso, también estamos tentados por el demonio, pero además nosotros, a diferencia de Jesús, llevamos por dentro la inclinación al pecado. Es lo que llamamos concupiscencia. Esta victoria de Jesús sobre Satanás en el desierto nos indica que ha llegado el tiempo de la salvación, los tiempos mesiánicos, y que por lo tanto ya vivimos desde el tiempo de Jesús y en nuestra época esa nueva creación, ese tiempo del reino de Dios en el cual podemos vencer el mal a fuerza de bien con la gracia de Dios. Las tentaciones que nos narra hoy el Evangelio simbolizan el ataque a 3 mandatos que Dios había dado a su pueblo en el desierto y que nos narra el libro del Deuteronomio. La primera tiene su origen en el hambre, es decir, en la necesidad de lo material. Por eso el diablo le dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. A lo cual Jesús va a responder con la misma palabra de Dios, diciéndole: no solo de pan vive el hombre. Frase que encontramos en Deuteronomio 8:3. Aquí el Señor nos invita a alejarnos de esta tentación de lo material que siempre ronda nuestro corazón y a poner nuestro interés en aquellas cosas espirituales, las que vienen de Dios, que muy posiblemente no nos causen riqueza espiritual, pero nos mantienen en nuestra dignidad de seres humanos y de cristianos. En segundo lugar, el diablo le mostró a Jesús todos los reinos de la tierra y le dijo: todo esto será tuyo si te postras y me adoras. Esta tentación nos demuestra el engaño del poder, que Jesús va, en este caso, a desenmascarar y a rechazar, diciéndole al diablo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Estas palabras están en Deuteronomio 6:13. Y esta es una invitación directa a no adorar el poder. Sabemos que el ser humano también está muy expuesto a querer sentirse importante, tomado en cuenta, exitoso, según los criterios de este mundo, y puede llevarnos muy fácilmente a la perdición. Pero Jesús nos da su testimonio y nos invita a que no nos dejemos corromper por esa ansia de reconocimiento, sino a vivir desde la humildad. Y por último, el tentador le propone a Jesús un milagro espectacular. Le dice a Jesús que se arroje desde los altos muros del templo de Jerusalén y deje que los ángeles le salven para que así todos crean en él. Pero Jesús va a responder nuevamente con la palabra de Dios, diciéndole: no tentarás al Señor tu Dios. Estas palabras pertenecen a Deuteronomio 6:16. Jesús, durante su vida mortal en esta tierra, no intentó ningún sensacionalismo para demostrar que era Dios. Las obras que hizo y los milagros los hacía precisamente para ratificar la palabra que predicaba, pero no para sorprender a nadie.
Y en esa sencillez de Jesús, también nosotros estamos invitados a reconocer el reino de Dios que está en medio de nosotros y no tentar a Dios pidiendo cosas espectaculares para poder demostrar su poder. También el Evangelio nos dice que el demonio dejó a Jesús en ese momento y que lo atacaría finalmente en el momento de la pasión. Eso nos indica que las tentaciones nos acompañarán también a nosotros a lo largo de toda nuestra vida y más aún si buscamos a Dios. Pero también tenemos la certeza de que Jesús nos acompaña con su gracia para evitar lo más que podamos. Y si llegamos a caer, también contamos con su gracia para levantarnos. Amigos, como siempre, un gusto compartir la palabra con ustedes. Pido al Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.